Bienvenidos a Semáforo de Negocios, el podcast donde exploraremos cuándo detenerse, cuándo avanzar con precaución y cuándo acelerar con confianza. Aquí vas a escuchar historias reales, aprendizajes, procesos y consejos prácticos que pueden ayudarte a impulsar el crecimiento de tu empresa, sea grande o pequeña. ¡Comencemos! Bienvenidos a un episodio nuevo de Semáforo de Negocios. Hoy en Semáforo de Negocios vamos a mezclar un poquito de la ciencia con la parte de enseñar y de investigar con don Víctor Hugo Soto Tellini, que es químico costarricense, catedrático de la Escuela Química de la Universidad de Costa Rica, investigador en áreas como surfactantes, macromoléculas y autosamblaje molecular. Un trabajo desarrollado en centros como Ciprona, Select y otros, y también sacó su doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela en España, y ha sido parte de proyectos súper interesantes que probablemente ahora nos cuente un poquito, que combinan un poco de la química con la parte de innovación, y ahorita nos lo va a explicar en términos más sencillos para el público que nos está escuchando. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y de nuevo, agradecerte la oportunidad. Gracias a vos. Hoy queremos cruzar un poquito de la ciencia, la innovación en Costa Rica, y vamos a ponerle un poquito de laboratorio del semáforo. Entonces, para poder empezar un poquito este podcast, si usted me pudiera explicar qué hace y que fuera como para un niño de 7 años, ¿verdad? Para todo el público que no es químico, que nos está escuchando, ¿cómo lo diría? Ok, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Usando tal vez imágenes. Si yo tuviera que decirle esto a un niño de 7 años, lo que yo hago, tal vez tomaría una bolsa plástica o, no sé, su PlayStation, ¿verdad? Y le diría, mira, esta bolsa de plástica está hecho de un material y si vos ves tu PlayStation, está hecho de otro material. Y después le podría decir a ese niño, mira, lo que nosotros hacemos en primera instancia en el laboratorio 105 de la Escuela de Química es generar nuevos materiales, ¿verdad? Igual la bolsa de plástico nos sirve para guardar cosas, la PlayStation para divertirnos, ¿verdad? Pero tienen usos diferentes esas dos cosas, ¿verdad? Entonces los materiales que hacemos nosotros pueden funcionar como surfactantes, ciertamente, pueden funcionar como carriers, que se llama, o sea, moléculas que pueden acarrear otras moléculas en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y sobre todo, pues ahora estamos trabajando mucho en moléculas que tienen carga positiva, porque resulta que estos materiales que nosotros hacemos no solo forman agregados como el ADN, aquello de la doble hélice y todo esto, ¿te acordás? No solo eso, sino que tenemos materiales de estos que pueden tener una actividad antimicrobiana potente, ¿verdad? Sobre todo pensando en las superbacterias, exactamente, sobre todo pensando en que eso es un problema de salud pública. Entonces estamos trabajando, variando las cargas de las moléculas que hacemos, ya no cargas negativas solamente, sino poniendo cargas positivas en varias partes, ¿verdad? Eh, para generar no solo agregados que podamos estudiar, no, sino moléculas que al menos inhiban el crecimiento de bacterias súper resistentes. Y que se puedan actualmente implementar en los hospitales. Exacto. O sea, parte de la idea de este proyecto sería inclusive generar estas sustancias a un costo que no fuera una enorme cantidad de dinero para la caja o para las instituciones de seguridad privadas, sino que en el país se pudiera producir, ¿verdad? Algo que fuera muy, muy efectivo, ¿verdad? Y muy cómodo de precio. Ya se usan sales cuaternarias de amonio en grandes cantidades y bueno, por lo que yo pude escuchar de la gente que trabaja en las empresas en esto, son muchos colones los que se gastan en estos productos. Claro. Muchísimo dinero. Entonces, un poco vamos por ahí. No solo queremos hacer la parte fuerte de la agregación y de la caracterización, ¿verdad? De los nuevos materiales, sino que tengan una aplicación pero práctica. Eso es lo que yo siempre he dicho, para que la gente entienda que la química no es solo en el laboratorio, sino que la escuela trata o personas como vos tratan de coger esa parte intelectual del laboratorio y ver cómo hay una implementación en el mercado, y obviamente acá en Costa Rica pues bonito tenerlo
acá. Vieras, André, que también te cuento rápidamente, no sé si tal vez lo volvemos a tocar, la otra gran vertiente ahora en la que estamos trabajando, ¿verdad? Es con el SELEC. O sea, una relación muy fuerte con el doctor Leslie Pineda, ¿verdad? Con una ingeniera que se graduó en celdas solares, ¿verdad? Natalie, la doctora Natalie, que de verdad ha sido una maravilla. Estamos generando sustancias químicas, ¿verdad? Para celdas solares. Porque las celdas solares que está, digamos, manufacturando del SELEC son de bajo costo. Tal vez no van a ser para poner en el techo de una casa o algo así. Pero mira, se pueden poner en aparatos más pequeños de uso cotidiano de nosotros los seres humanos, ¿verdad? De nuevo, generando celdas eficientes y a bajo costo, ¿verdad? Claro, se pueden producir materiales que el pueblo pueda tener de mayor, o sea, más fácilmente, porque todo se ha vuelto tan caro, ¿verdad? Bastante. Creo que lo he utilizado para la casa. Bastante, Sí. bastante. Y todo este enfoque de la química, Víctor, ¿cómo llegó? ¿Fue que la vida lo empujó a que usted estudiara química? ¿O usted dijo, yo quiero crear nuevos materiales? Bueno, no, eso llegó después. Te cuento que, bueno, en una época muy convulsa de mi vida, hace bastante, por cierto, que nos vamos haciendo viejos, yo entré a la universidad, ¿verdad? Un poco confundido sobre qué yo quería estudiar, ¿verdad? Me gustaba mucho la biología. E inclusive, digo, yo voy a estudiar biología. Pero en aquellos años yo no estaba muy centrado en mi estudio porque ya estaba mucho en las cosas de música. Estaba más centrado en eso y ya después me decidí. Cuando fui a biología, pues no tenían el plan. Estaban en revisión del plan. Y no, todavía no sabemos y no sé qué. Y entonces yo me fui a hacer un test de habilidades. Y a mí la química siempre me había gustado. Y entonces después del test, yo digo, ¿y por qué no voy a estudiar química? Y entonces empecé a estudiar química, a llevar las materias como vos en tu momento, ¿verdad? Y me enamoré de dos cosas, pero así es, fue amor a primera vista, de verdad. De la parte físico-química, sobre todo la parte termodinámica, y después de la síntesis orgánica. Entonces, cuando me llegó la oportunidad de estudiar donde estudié, yo estaba feliz, porque resulta que en ese lugar ellos hacían las moléculas para estudiar su caracterización físico-química. Entonces yo digo, bueno, yo puedo tener en mi doctorado, digamos, una formación en la parte de síntesis orgánica que me encanta, pero también puedo medir, hacer medidas y entender cómo es que de esta sustancia química se agrega en un medio acuoso, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, más bien ahí fue que explotó, ¿verdad? Cuando yo oí algunas charlas, algunas conferencias de quien fuera mi profesor, y él decía, hacemos estos compuestos, pero medimos estas propiedades. Y entonces fue ahí donde nació, digamos, esa pasión, ¿verdad? Fue algo que juntó las dos cosas. Ahora que me comentaste un poquito de la parte del doctorado, cuando estabas estudiando ya y lograste expandir el conocimiento, ver otros doctores trabajando, ver que se podían hacer otras cosas con las moléculas y no solo lo que vemos acá en Costa Rica, ¿qué te llevó a venirte para acá o qué retos encontraste allá que vos dijiste quiero venir a probar acá en Costa Rica? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, siendo que el título mío no era, digamos, del tipo clásico, Andrea, o sea, no era un doctorado en síntesis, digamos, ¿verdad? O en química inorgánica, ¿verdad? Sino que tenía una parte de síntesis y una parte de medidas físico-químicas. Lo primero que yo quise traer aquí fue una idea nueva, ¿verdad? Que de por sí ya se estaba poniendo de moda en la U, ¿verdad? Porque era una moda en el mundo, pero en esto de la química supramolecular es muy importante. Y es el trabajo de varios especialistas, ¿verdad? De diferentes áreas en equipo para lograr un fin común. Eso para mí, eso fue algo que yo aprendí. Por ejemplo, yo en mi doctorado tuve que trabajar con un físico, ¿verdad? Y al principio uno dice que voy a ir a trabajar yo con ese señor porque de ahí él hace cosas numéricas. No. Yo hacía una parte, él hacía otra parte, ¿verdad? Y esa idea supramolecular fue un primer reto que yo decía, bueno, de ahí yo le voy a comunicar a mis estudiantes y a la gente que esté cerca de mí eso. Con tan buena suerte que encontré buenos socios aquí. Cuando vine pude hacer algunos trabajos con algunos compañeros.
otros no entendieron la manera de pensar, ¿verdad? Y decían, bueno, sí, qué raro eso. No, ¿para qué yo tengo que ir? Le damos las muestras. Le digo, no, porque es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces eso fue primero y después que bueno, la química supramolecular realmente no es tan vieja, ¿verdad? Los premios Nobel de eso están ahí por los 70s, casi los 80s, ¿verdad? Y es una parte de la química bastante joven. Entonces, se basa esto en que vos generes moléculas que se autoorganicen. Ese es el chiste. O sea, que las moléculas que vos hagas, ellas se autoorganicen, pero vos tenés que hacerlas. ¿Ok? Esa es la base más importante de esto. Entonces, pues también era un reto. Al llegar a Costa Rica ya hay otros intereses, ¿verdad? Y ahí uno ve esos problemas de salud, digamos, hospitalarios, ya uno ve que hay una puerta abierta en dispositivos electrónicos, ¿verdad? Colorantes, coabsorbentes, y entonces, viendo las puertas abiertas, pues uno se motiva y trata de seguir por ahí. Bueno, parte de por qué yo quería tener mi invitado acá es porque los empresarios, los dueños de negocio y los gerentes de empresas grandes, yo quiero que ellos vean que la ciencia tiene también este tipo de doctorados para poder traer ese conocimiento y esa implementación ya en el puesto laboral, o como vos decías, estos de super desinfectantes para las superbacterias, por decirlo así. Entonces, esa parte yo quiero que se entienda que también existe en Costa Rica, que también hay gente que va, se educa afuera y viene para acá. Y como dice, una parte de la innovación es eso, es juntar diferentes áreas, porque si juntamos diferentes áreas, lo que piensa el físico a veces no lo piensa el químico, y de pronto entre los dos o tres cabezas sale algo innovador. Entonces, está muy bien esa línea. Y siendo vos catedrático y siendo profesora ahí en la Universidad de Costa Rica, ¿qué cambios has visto que ha generado esa cultura que ya vos traías en los estudiantes, ya que los has visto crecer como desde que entró la persona hasta que se fue desarrollando? Pues ha sido como una evolución bonita, mira, y siempre cuento esto porque es parte de lo que ahora los buenos amigos nos reímos, ¿verdad? Pero que fue el principio, ¿verdad? Y que eso es lo que ha permitido, digamos, que esta idea de colaboración, que esta idea de generar conocimiento entre todos, sea un poco más aceptada por los demás. Por ejemplo, hablar con un microbiólogo de solubilidad. Y ya hemos tenido excelentes compañeros, ¿verdad? Y me llama, es que esta cosa no se disuelve, y usted me dijo que era soluble. Le digo yo, es que sí es soluble. Es que cuando yo llegué a hablar con él, no, es que para mí solubilidad significa esto, esto y esto. Vos, para mí no. Para mí solubilidad significa, entonces, según tu idea, ¿verdad? No es no es soluble. Voy a tener que trabajar, y trabajé y buscamos otra forma de hacerlo. Pero lo primero que ha sido muy importante, André, es eso. Primero conversemos para entendernos. Si trabajamos en áreas diferentes, tenemos que estar hablando de lo mismo, ¿verdad? De lo mismo exactamente. Y a veces hace falta un poquito de semántica. Conversemos. Sí, y entonces ese ha sido también el mensaje, ¿verdad? Con los estudiantes y con los otros profesores. Tenemos que conversar tanto. Son esos espacios tan importantes de conversación. A veces una conversación con alguien que sabe de algo que vos necesitas, corta, te resuelve, no sé, 1 mes en el laboratorio, 2 meses. Porque te da una idea o te explica algo, ¿verdad? Y uno se queda, uy, eso es lo que yo necesitaba. Entonces, sí, el mensaje yo siento que por lo menos con los que se han graduado conmigo, ¿verdad? En estos años, ha sido claro. Tenemos que comunicarnos, aprender a comunicarnos y trabajar con los demás. Esa colaboración para claro. ver si eso también me agiliza, me salta de paso a paso de una manera más eficiente. Así mismo, ¿verdad? Y creo que en las empresas es lo mismo, ¿verdad? Para poder generar utilidades o un servicio, lo que sea, vos necesitas que la gente se comunique muy bien y que haga su trabajo aportando, ¿verdad? Y no estorbando. Que yo estuve ahí dando una charla ahí en la escuela de química. Sí. Y yo preguntaba, mira, ¿quién quiere ir a hacer doctorado? ¿Quién quiere crear algún negocio? ¿Verdad? Entonces levantaron la mano como 2 que querían montar un negocio. Entonces yo les decía, bueno, no importa que ustedes quieran un doctorado o un posgrado, a la larga, si ustedes pueden obtener un conocimiento y buscar
ese conocimiento que luego simplemente pueden dar esa idea para alguna empresa en Costa Rica o para alguien que tenga la visión del negocio, pero la otra persona solo quiere estar en el laboratorio creando, además, se puede hacer esa conexión para que igual vayamos creciendo y no sea nada más estudiar por estudiar un tema que no necesariamente tiene relevancia actual. Si nosotros nos metemos en este concepto del podcast de semáforo de negocios, eso es lo que yo veo a veces como una luz roja. ¿Qué considerarías vos que es como una luz roja en Costa Rica desde tu perspectiva? Bueno, yo lo comenté sin querer anteriormente, André. Para mí la falta de comunicación, bueno, hablemos de la universidad, entre los diferentes sectores de la universidad, y a veces la fricción que se genera por no conversar y no ponerse de acuerdo, es que nos echa abajo proyectos e ideas que nos podían hacer avanzar mucho como universidad, como país, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay personas que no entienden eso y que son difíciles de decirle, mira, dentro de tu habilidad para tal y tal y tal cosa, ¿por qué no te unís con aquel? Y sacan algo, no, y hay una pared. Entonces, algo que falta mucho en Costa Rica, pienso yo, es eso. Mira, hablaba con alguien, esta parte otra vez de la música, de la cantidad de grupos de música que hay aquí de todo tipo y de la cantidad de talentos, ¿verdad? De gente que de verdad son buenísimos, pero son muchos, muchos, muchos. Si vas a una ceremonia de estas de camp, pero uno dice que son este montón de géneros, que es este montón de gente que toca bienísimo. Pero resulta que en la parte de ciencia y en la parte de educación costarricense hay un montón de gente también con una facilidad, con una formación, con una brillantez que uno dice, Dios mío, pero mucha gente, André. O sea, formados aquí, formados en el extranjero, hay mucha gente valiosa. Bueno, porque a veces no podemos, porque no nos comunicamos, eso es un semáforo en rojo. Tenemos que hablar y muchas cosas se resolverían en una mesa, ¿verdad? En lugar de generar grandes problemas nacionales, pienso yo, ¿verdad? En cuanto a la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Sí, a veces pienso que hay mucha barrera con la parte de propiedad intelectual en la universidad y la relación con las empresas, porque a veces yo he tratado de que clientes que tenemos puedan generar esa alianza estratégica con las universidades. Y hay un tema, bueno, si yo lo creo, de quién es, y luego si hay que generar algún tipo de contribución, y a veces creo que eso frena un poco a las empresas. No, eso no frena un poco, frena mucho. Vos tenés razón, ese es otro semáforo en rojo para mí. La tramitología es sencillamente ridícula, ¿verdad? Porque si se puede generar una buena idea, ¿verdad? Y le sirve a alguien y se puede generar dinero, lo que hay que hacer es implementar eso rápido. Y resulta que son solo papeles y papeles y papeles. Es algo que nosotros criticamos desde la U. No puede ser que para que uno tenga una relación con alguien haya que llenar 2 meses de papeles y esperar no sé cuántas firmas. Sí, ese es otro semáforo en rojo y eso sí hay que pegar gritos para que alguien lo arregle, porque entonces lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Porque lo mismo, una persona en una empresa necesita un surfactante para algo y me dice, mira, es que, bueno, pero aquí está la idea. Pero si resulta que yo tengo que de verdad esperarme 6 meses a que la U decida un montón de cosas administrativas, pierdo esa ventana donde está la parte de la innovación. Y el empresario no va a querer volver a la U porque va a decir, perdón, hombre, no es que no sirven para nada porque estos no se mueven. Y tal vez el científico, la persona que está en un laboratorio, no sabe, yo sí me muevo. Pero si estás amarrado por las leyes, me refiero a la tramitología. ¿Estás listo? Ese sí es un semáforo en rojo serio. Sí, me pasa también y lo veo yo en los clientes. Y si hablamos tal vez de errores que pueda tener la empresa en pensar como innovar con química, si pudiéramos tal vez sacar ese científico y decir, bueno, yo le pongo el laboratorio en mi empresa, innove, a veces en mi perspectiva que el empresario piensa que el químico lo sabe todo, entonces hágame tal cosa de hoy para mañana y ya tiene que hacerlo. ¿Cuál sería un error o concepción que crees que tienen las empresas sobre innovar con química?
Uy, no, yo tal vez no pienso que sea un error, sino que no ha habido todavía, ¿verdad? En este país que yo tenga conocimiento, como, como que se hayan animado, ¿verdad? Los dos sectores a trabajar juntos. En innovación, de ahí basta ver, digamos, los países que tienen una buena industria química desde hace muchos años, de verdad, desde hace muchísimo tiempo, tales como Alemania, ¿verdad? O Estados Unidos, cómo han surgido en la historia. Ok, hablando de estas cosas, el rojo, luego seguimos a la parte más amarilla que hablamos ya no de alertas, sino que hablamos de riesgos, de cosas que se puedan mejorar. Entonces, en esa línea, eh, ¿dónde ven? Déjenme sacar esto al lado. Ahorita que estábamos hablando de todo lo que es semáforo en rojo, de alertas, de la parte de innovar con química, de las dificultades que tenemos con la parte de tramitologías que comenzabas, también entramos en la parte amarilla donde vemos riesgos, cosas que se pueden mejorar. En esa línea, ¿dónde vemos que necesitamos tener más cuidado o cómo podemos enfocarnos para acelerar esa química en el negocio con estas dificultades que hoy en día enfrentamos? Bueno, muy importante para mí quizás el hecho de un riesgo, un semáforo amarillo bien claro, es, digamos, la disminución de los estudiantes en las carreras de ciencias, la disminución del financiamiento, ¿verdad? En las carreras de ciencias. Si dejamos de tener masa crítica, vamos a tener serios problemas. O sea, uno ve personas que han salido de la universidad, no digo solo de la Universidad de Costa Rica, formados en ciencias o del tecnológico, digamos, y ves un montón de empresas que hacen partes médicas que vienen con una cierta tecnología. Si toda esta desaceleración económica que tenemos en las universidades públicas, ¿verdad? Y los costos en muchas de las universidades privadas, que más bien lejos de bajar suben, ¿verdad? Vamos a tener muy poca gente en ciencias en los años siguientes. Eso es un riesgo enorme. ¿Por qué? Entonces ya no va a haber gente ni para hacer las cosas que se hacen hoy en día, ¿verdad? Y mucho menos va a haber gente con una visión, ¿verdad? De trabajar en conjunto o de innovar. Entonces, para mí, el semáforo amarillo riesgoso es ese. Igual, las universidades públicas y las privadas tienen que seguir pensando en tener una agenda. Quiero decir, si una persona fallece o si una persona que trabaja ahí se pensiona, la universidad tiene que recuperarlo, pero con una persona, ¿verdad? Que esté en el movimiento actual de las ciencias, para no quedarnos atrás. Entonces, la formación de la gente es muy importante, ¿verdad? Uno deseara que todos los muchachos que uno tiene en la universidad tuvieran la oportunidad de irse a hacer por lo menos una maestría. Y no es por sacar un título más o por volverse un cerebrito, no es de eso. Es por la experiencia que las personas adquieren. Experiencia. Por la parte colaborativa que decía, si es una maestría, pueden buscar como otros sectores y hacer ese tema más interesante y más nutrido a través de esa. Claro, y yo pienso que esa es la base de todo, ¿verdad? La experiencia para poder generar cosas nuevas. Si yo no conozco algo, no puedo hablar de eso, ¿verdad? Y es algo que yo recomiendo. Que ojalá todo el mundo se pudiera ir a estudiar. Aunque fuera algo corto, porque es muy formativo. De esta gente que ha salido a estudiar o que ha estudiado alguna maestría que vos has visto, pensando en que la gente se emocione, por lo menos ve el tema como importante de buscar otros temas, ampliarlos para luego venir a nutrir Costa Rica con ese conocimiento. ¿Hay alguna investigación que actualmente esté aparte de la que nos mencionaste al inicio con el tema de los hospitales? Que vos digas, mira, va ahí, pero ocupa como más empuje porque todavía está en pañales, pero si se desarrolla, daría valor que lo desarrollemos acá en Costa Rica, claro. Que implementen en industria en Costa Rica. Mira, la parte del uso de la energía eléctrica para muchas cosas, ¿verdad? Es algo que también estamos tratando de implementar en el CELEC. Yo creo que eso es algo que va a generar mucho beneficio. Entonces, junto con el doctor Jan Sanabria, estamos tratando de establecer un primer laboratorio, ¿verdad?, de electrosíntesis orgánica. Y usted dice, pero ¿eso para qué? Bueno, porque resulta que
hay todo un resurgimiento de estas técnicas, pero además es que tienen la característica de que son reacciones más limpias que se pueden hacer con ciertas características, ¿verdad? Que inclusive se pueden aplicar, digamos, los conceptos de química verde ahí. Entonces, yo pienso que lo que tenga que ver con energía para el futuro en química es una puerta abierta muy grande para poder generar igual dispositivos. Sí, bueno, lo que tenemos, como te digo, es algo que se va empezando, ¿verdad? O sea que ya se tienen publicaciones, ¿verdad? Y ya se tienen trabajos que están avanzando, ¿verdad? Lo primero es el trabajo que hacemos con las celdas solares. Pero hay otro tipo de dispositivos electrónicos para los cuales nosotros podemos generar moléculas aquí en Costa Rica. Y entonces la idea sería meterse en todo este mercado de innovación de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Como te digo, estamos caminando primero, claro, y tal vez hasta que sea como serían o como son cosas que pueden ser producidas acá, hechas acá, definitivamente el costo para la población sería menor, ¿verdad? Entonces yo pienso que es una buena alternativa. Y para poner cosas positivas, no solamente hablar de las oportunidades de mejora que tiene este país a nivel de ciencia e innovación, ¿qué podrías decir que está haciendo Costa Rica bien o que se podría aplaudir en esta parte de investigación e innovación? Ya vemos que hay laboratorios, hay cosas que se están creando, pero aparte de eso, ¿qué más has visto en el sector? Bueno, yo lo que siento es algo que se ha debatido mucho últimamente, que si las universidades públicas sirven o no sirven, ¿verdad? Sin embargo, yo sigo viendo, ¿verdad? Sigo viendo muchos muchachos que se gradúan de máster, de licenciatura de las universidades, digamos, públicas, ¿verdad? También de las privadas, pero de las públicas que son personas completamente formadas en la parte académica, con disciplina de trabajo, ¿verdad? Yo pienso que el producto que está saliendo de las universidades es un buen producto. O sea, mucha gente dice, no, pero es que deberían de saber más de esto y más de lo otro. Sí, pero lo que está llegando a la calle también es gente que sabe adaptarse. Es gente que si ya desarrolló un primer trabajo independiente que es su tesis, ¿verdad? Ya dice, bueno, yo tal vez no tengo mucho conocimiento específico en esto, pero yo necesito esforzarme. Entonces yo pienso que la educación, ¿verdad? A nivel público, la educación superior sigue siendo de muy buena calidad, eso lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que genera masa crítica para los diferentes emprendimientos o trabajos, ¿verdad? Vuelvo al mismo ejemplo, ¿verdad? ¿A cuántas industrias que vos sepas, ¿verdad? Y son varias, hacen partes médicas aquí, ¿verdad? Son varias. Entonces uno dice, ¿y por qué? Porque hay la masa crítica, los estudiantes, las personas, que inclusive con un proceso de formación corto, si es del caso, ya se vuelven unos especialistas en esto. Entonces yo creo que la educación lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pienso que no se puede descuidar la parte de económica. O sea, la educación tiene que tener un cierto nivel económico para funcionar, ¿verdad? Y la educación superior de este país siempre ha sido algo que se ha respetado inclusive desde otros países. Entonces pienso que eso se hace bien. Ojalá que de ahí los próximos gobiernos piensen que vale la pena invertir en esto, ¿verdad? Tecnológico, UNA, UCR, la Universidad de La Juela, ¿verdad? Todas están graduando gente todos los años. Tuve la experiencia de tener varias pasantías de estudiantes de química y evidentemente uno en la vida profesional, empresario, a veces no tiene suficiente tiempo y son personas que sí tienen esa maleabilidad, esa flexibilidad para decir, ok, vea, esto es lo que necesito, no tengo tiempo de explicarle al 100% cómo, pero yo sé que usted lo va a lograr. Son personas que buscan cómo adaptarse, cómo buscar y sí se siente un poquito la diferencia cuando se trata con un estudiante graduado de universidad versus un estudiante que no ha tenido tal vez esas posibilidades. Hay una diferencia significativa en la parte de adaptabilidad y facilidad para comprender y avanzar con la información. Es lo importante, o sea, vos decías que la experiencia que uno tiene afuera es muy importante. Bueno, para mucha gente es una barbaridad
pero yo por lo menos en años anteriores que había un presupuesto para esto, yo llevé 2 de mis estudiantes conmigo a España. Así, María José y Marta fueron conmigo. Lo más bonito de este viaje fue todo lo que ellas pudieron aprender en un laboratorio como el de allá, que tenía más medios, que tenía otros profesores, otra forma de pensar y después, bueno, eso se cristaliza en el caso de Marta en una maestría con el primer colorante sintetizado para celdas solares aquí, ¿verdad? Por parte de nuestro grupo. Puña, vieras que uno dice, qué bonito que sí valió la pena, porque ahora son unas profesionales florecientes, les va bien, pero esa formación, esa pasantía corta, no fueron 2 años, fueron unos meses, ¿verdad? Pero esa formación que les dio, les abrió para abrir la mente. Entonces, ya tienen otra idea del trabajo. Eso me parece muy interesante porque, bueno, un día estos en la asamblea del Colegio de Químicos estaba conversando con Edwin, que es un químico también que trabaja en el EBI, ahí en la Universidad de Costa Rica. Me decía, a veces yo siento que la industria en Costa Rica no sabe que aquí hay gente que hace ciertas cosas. Ahorita ha cambiado un poquito la legislación de la parte de registro de plaguicidas y se requiere que todos los productos pues tengan su estudio de toxicidad, ya no se puede utilizar la literatura, ahora tienen que ser estudios formales. Y el DEBI los está haciendo. Claro. Y ellos me decían, inclusive estamos ya con un protocolo que nos están explicando cómo hacerlo sin utilizar ese montón de ratitas, ¿verdad? O ese montón de conejos para poder utilizar el químico y ver si le dañó el ojo o le dio cáncer o qué fue lo que pasó con el animal, sino que estamos tratando de crear una metodología que ya está validada para implementar en Costa Rica para no utilizar animales. Y eso hace, por un lado, que disminuya los costos, para que empresarios de Costa Rica que están generando plaguicidas no tengan que ir a pagar a Perú o a otro país ese dinero, sino que lo puedan pagar acá a un menor costo y con resultados factibles. Entonces yo le decía, bueno, a nuestro próximo invitado, si Dios quiere, al podcast, y es por esa razón, porque el público no conoce que hay profesionales en química o en otras profesiones acá que podrían generar esa alianza con Emily, ¿verdad? Y basado en eso, aparte de ese ejemplo que tengo yo reciente y los que ya comentaste de la parte de los paneles solares y esta parte de desinfectantes, de otros sectores, no tiene que ser de química, has escuchado otra investigación que tendría esa misma relación, que son cosas que tal vez el público no conoce, que también se crearon y tienen una implementación para los empresarios o las empresas en Costa Rica. Yo pienso que debería de conocerse muy, muy en serio, ¿sabes qué? Pero todo el trabajo del clodomiro picado. Todas las transformaciones y las capacidades que ellos tienen de análisis, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, bueno, pero ahí es donde le sacan el veneno a las serpientes. Hasta ahí. Pero es que no, o sea, ellos hacen unas caracterizaciones de un nivel que yo pienso que muchas empresas les sería atractivo decirles, ¿por qué no? ¿Verdad? Por ejemplo, el clodomiro. Bueno, todo lo que se puede hacer, por ejemplo, en el Ciprona de productos naturales, ¿verdad? En el Seleco en la parte de energía. Yo pienso que cómo falta hablar, ¿verdad? Y cómo falta que nuestras universidades publiciten un poco lo que la gente hace, a través de ferias, a través de cosas. En fin, ojalá que eso cambie pronto. Ojalá que estamos poniendo nuestro granito de arena. Correctamente. Y pensando en esta línea que vos me hablas del Ciprona, el clodomiro picado, si un empresario se pregunta, nos escucha y dice, yo quiero innovar, ¿qué sería lo primero que usted le recomendaría? Depende de en qué fuera la innovación, ¿verdad? Volvemos a lo que hemos hablado hoy toda la tarde, que es, bueno, conversemos. Yo quiero innovar, pero ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Verdad? Pero ¿Cómo es? Y llega a la universidad y pide una cita, busca un correo, llama por teléfono, ¿cuál sería ese primer paso? El primer paso sería, ok, supongamos que ya tiene la persona una idea, es que yo quiero hacer esto específicamente. Bueno, estudiemos con todo lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? ¿Qué tan factible es poder hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo se puede hacer eso? Y decirle, bueno, ahora nosotros le proponemos a usted lo que nosotros podríamos hacer para que usted haga esa innovación, ¿verdad? O sea,
lo primero para mí sería decirle, bueno, hablemos para hacer un estudio, pero no un estudio que dure 2 años, sino, ok, lo que se requiere hacer es esto específicamente. Para que vea por lo menos si es factible. Exacto, vea, sí, se puede hacer así, probemos. Decirle que se anime a hacer una prueba, ¿verdad? Porque las pruebas a veces gastan. Ajá. Claro. Entonces decirle, bueno, esto tiene un costo, es este, ¿verdad? Y de ahí probemos. ¿Verdad? Yo le diría que sí. Ya nos tocó hace muchos años analizar unos productos de una empresa que hacía unos aditivos aquí para construcción y eso. Y ellos querían generar algo más, ¿verdad? Bueno, no fue tan necesario porque en ese momento de estudio que nos dijeron algunos ahí en química, bueno, encontramos algo que ya estaba hecho, que se usaba en otros países y que se adaptó aquí. Entonces no hubo problema, porque la persona dijo, bueno, yo no tengo que crear un producto nuevo, no, necesito algo que me funcione, y le funcionó. Pero nuevamente, a través de la conversación y a través del estudio, ¿verdad? Porque si alguien viene, sí, si alguien viene a la universidad, lo que nosotros debemos de hacer es hacer un estudio formal y serio. O sea, nada de batear, sino, bueno, ¿se puede o no se puede? ¿Ok? ¿Y esto cuesta? Pues sí, yo le diría eso. Claro, conversemos. Siempre sería conversemos primero. Bueno, esperemos que los empresarios que tengan la intención puedan querer llegar a conversar con ustedes. Y en el caso tuyo, si quisieran conversar con vos, ¿a dónde podemos decirles que te contacten o cómo sería? Claro, mira, el laboratorio 105 a la pura entrada de la Escuela de Química es el lugar donde yo casi siempre estoy. A la Escuela de Química o a mi teléfono, el 8938-8159. Excelente, ahora igual lo vamos a poner en los comentarios para que quede por ahí. Ya como para hacer un cierre, Víctor, ¿cuál ha sido el momento wow de su carrera científica? Yo sé que debe haber habido muchos, ¿verdad? Pero uno que usted lo tenga aquí bien apreciado en su corazón. Bueno, un momento muy bonito, muy apreciado en mi corazón fue cuando terminamos una parte, casualmente, de mi tesis de doctorado, ¿verdad? Que fue un periodo largo, como de 1 año y medio, ¿verdad? Generando unos polímeros de inclusión, ¿verdad? Y una vez que se obtuvieron los resultados y las fotografías y demás, el envío de ese trabajo, ¿verdad? Y recibir unos meses después la alegría de que se había publicado en el JACS, que es una revista de renombre, ¿verdad? Y entonces ese fue un momento, ¿verdad? Para mí muy grato dentro de la carrera. Logré. Claro, lo logré, porque yo dije, sí, lo logré, porque fue mucho trabajo, ¿verdad? Y fue relevante por la revista donde pudo finalmente ser publicado. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Costó mucho. Mucho. Muchas gracias, Sandra. Y volviendo al tema que creo que cualquier persona que ha estudiado ciencias lo escucha mucho en Costa Rica, que es, bueno, yo quiero estudiar ciencia, pero aquí en Costa Rica no hay dónde. Ya hemos ido vendiéndonos por ahí, viendo que en el CIPRON, en el CELEC, si yo tengo alguna idea, yo puedo ponerla, puedo tal vez llevar una pasantía, un doctorado afuera y venir aquí a ver cómo insto o cómo genero alianzas estratégicas o colaboraciones. ¿Habría alguna otra cosa que decirle a esas personas que piensan, ¿para qué voy a estudiar química si aquí no la voy a poder implementar, sino que tengo que irme fuera del país? No, yo diría que no pensaran así, porque también lo dijimos un poquito anteriormente, está llegando gente, ¿verdad? Joven, recién graduada de universidades extranjeras, que están formando a la gente aquí. O sea, y no son uno ni dos, son varios. Vos bien sabes que la escuela de química está en este momento como con un cambio generacional. De ahí algunos ya se han marchado porque ya sencillamente llegaron a su edad de retiro, completaron el ciclo. Pero si vos te das cuenta, de ahí un Ricardo, un Ernesto, o sea, son personas que son jóvenes, pero que vienen retornando formadas. Entonces, claro que aquí sí hay donde formarse. Y concluir la formación o adquirir más experiencia yéndose para afuera es algo que vale la pena. Pero yo pienso que aquí en la Universidad Nacional, en el TEC, en la Universidad de Alajuela,
¿verdad? Y en la UCR claramente se puede estudiar en todas las carreras de ciencias. Si vos te das cuenta, en todas las carreras de ciencias de la universidad, la mayoría del personal, ¿verdad?, ha sido formado fuera de este país. Y por eso es que entonces hay calidad en la educación y buenos trabajos. Entonces yo le diría a esas personas que no, hombre, que sí vale la pena estudiar ciencia aquí. Hay donde hacer cosas, es algo. El país se ha preocupado por tener algunos equipos que en muchas universidades no hay, ¿verdad? Equipos grandes que son caros, ¿verdad? Y que son esos equipos los que hacen la diferencia porque los estudiantes aprenden con técnicas de primera línea, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, que aquí sí hay posibilidades, ¿verdad? Que no hay que desanimarse. Y la otra cosa muy importante, el día que uno no quiera seguir aprendiendo está listo. Pero eso es en todos los campos de la vida. Y en ciencia lo bonito aquí es que uno puede seguirse preguntando cosas y es que yo quisiera hacer esto, voy a ver aquí con quién lo hago y hay con quién hacerlo. Porque en Costa Rica hay mucha gente con mucho talento. Pienso yo que aún con esta parte de la inteligencia artificial y de toda la automatización y demás, todo involucra la ciencia. O sea, Siempre. la ciencia está en la pura base de ese crecimiento. Entonces todavía hay mucho que andar. Sí, claramente. Okay, ¿algún otro mensajito que te gustaría compartir con los empresarios, emprendedores que nos puedan escuchar? La idea es seguir fomentando que nos escuchen cuando vamos a ferias o a otros lugares, les decimos, Claro. vean, aquí hay información de valor para que nos escuchen. ¿Habría algo más que te gustaría? No, eso, realmente que generáramos un continuo de comunicación, que habláramos mucho entre todos los sectores. Que si hay ideas que las conversen. Exacto, porque nos estamos perdiendo el tiempo al no comunicarnos. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Y nos vemos en otro episodio de Semáforo de Negocios. Esto fue Semáforo de Negocios, el podcast donde transformamos las luces rojas, amarillas y verdes en decisiones inteligentes que te ayudan a seguir creciendo. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio.